Empezar a grabar y vamos a empezar con la difusión de la última de la mesa. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la sesión 4, la última de esta jornada, esta primera jornada, titulada Feminismos y genealogías musicales. En primer lugar, tenemos la presentación de Astrid Cuero Montenegro, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de Chiapas, México, que nos va a presentar un trabajo titulado Reinas y soneras negras, de las representaciones racializadas y sexualizadas de las mujeres negras a la reivindicación de sus luchas feministas antirracistas en las canciones de salsa. Muchas gracias, Astrid, y te escuchamos. Voy a compartir la pantalla para presentar tu... El micrófono, hay que prenderlo. Sí, perdón, estaba apagado. Bueno, buenos días, decía desde la Ciudad de México y bueno, buenas tardes para quienes están en Francia. Pues primero agradecer la aceptación de esta ponencia en estas jornadas de música y canción y bueno, conocer también el trabajo de las otras y los otros compañeros. Lo que les voy a presentar es un poco pues parte de la investigación que yo he venido haciendo sobre los procesos de representación de las mujeres negras en la salsa, tanto de la presencia que han tenido las cantantes y soneras negras en este ámbito musical, como de lo que las letras mismas de las canciones de salsa han pues representado sobre sus experiencias, ¿sí? Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este trabajo de investigación ha hecho parte de un proyecto que he creado en México, que he llamado como Encuentros de Melómanos de salsa antirracista, que han implicado por una parte espacios de baile, de escucha, apreciación de canciones, de este movimiento musical salsero, pero también de los ritmos y géneros que le dieron origen, ¿no? Como el son cubano, la rumba, el bolero, etcétera. Y lo que he hecho es una investigación en la cual hago por un lado un proceso de selección de canciones que casi siempre divido en bloques temáticos desde una mirada antirracista, decolonial, feminista negra, donde investigo además el contexto de producción musical, los datos de producción de estas canciones, el álbum, la composición, y donde me he basado un poquito más en hacer análisis de canciones. De nuevo, desde esta mirada antirracista, anticolonial, feminista negra. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, me parece para mí importante, ¿no? Dentro de este proceso, digamos, de investigación y de los espacios de encuentros de melómanos de salsa, resaltar ese papel que han tenido las mujeres negras en la construcción de esta música, ¿no? Porque tal vez, digamos, dentro de la industria musical salsera, se ha resaltado más el aporte de hombres racializados, hombres negros, prietos, migrantes caribeños en los Estados Unidos, pero siento que sí ha sido un poco invisibilizado y marginalizado el papel de las mujeres negras en este movimiento musical. Entonces, por un lado, esta investigación ha respondido a eso, a esos objetivos de resaltar los aportes y las presencias de las mujeres negras en la salsa, como cantantes, como soneras, como músicas. También, digamos, debatir, discutir cuál ha sido ese papel que ha tenido las mujeres en la salsa, porque sin duda han hecho grandes aportes, porque las mujeres negras pues provienen de esos pueblos afrodescendientes que crearon estas músicas afrocaribeñas, afroantillanas, como formas de resistencia al colonialismo, a la esclavización, ¿no? Todos estos ritmos nacieron como una forma de expresar libertad, esos procesos de violencia, de despojo, también de expresión del goce, el placer, digamos, libertario, y las mujeres negras han sido parte de esos procesos, ¿no? Sin embargo, ya dentro de lo que ha sido la industria musical, digamos, de la salsa, esos aportes han sido un poco invisibilizados, muchas veces a las mujeres y mujeres negras en particular
pues digamos que se les ha querido dar solo un papel como coristas, acompañantes, bailarinas, sin llegar a tener un lugar central, digamos, dentro de las propias orquestaciones, ¿no? Aunque claro que evidentemente las mujeres negras siempre han estado digamos, en el plano, en el ambiente de la música afrocaribeña, afroantillana y salsera, pero desde la industria ha sido, digamos, marginalizado su aporte, ¿no? También me interesa, digamos, rescatar como para las mujeres negras, el trabajo desde la cultura y particularmente desde la música y la danza han sido formas de sobrevivencia, de ganarse la vida, porque provienen de esos pueblos que han creado pues unas sonoridades riquísimas, parte de sus procesos de resistencia, y que en la vida de estas mujeres negras, músicas, cantantes, sonetas, también, digamos, desde una mirada feminista negra podemos ver esos procesos de resistencia donde pues estas mujeres no han quedado relegadas solo al ámbito, digamos, privado, como se entiende un poco esa relación con lo doméstico, sino que también desde ese ámbito de la cultura pública, como músicas, han transgredido y han ejercido un papel político, ¿no? Como aporte a sus comunidades, a ellas mismas, y a romper y visibilizar las violencias tanto de género como racistas. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, antes de adentrarme ya propiamente en el análisis, digamos, del aporte de las mujeres negras, de las soneras, y de cómo en las canciones de salsa también se han representado las vivencias de las mujeres negras, rápidamente me parece importante me parece necesario hacer un contexto de qué es la salsa y de dónde proviene. Muy rápido porque es una historia bastante larga, pero bueno, a mí me gusta definir la salsa como un sonido migrante urbano que tiene un origen afrocaribeño y afrolatino, ¿no? La salsa ha sido un diálogo de músicas afrodiaspóricas, porque por un lado proviene, digamos, de toda esa música afrocaribeña, afroantillana, que surgió en Cuba con la rumba cubana, con el guaguancó, con el son, pero también retoma aportes, por ejemplo, de la música afropuertorriqueña, como la bomba, la plena. Todos esos sonidos caribeños migran a Nueva York más o menos en los 40 y desde la década de los 40 hasta los 70 se fusionan con esos propios, esa propia música afroamericana, sobre todo con los elementos del jazz, y de ahí van a hacer la salsa, ¿no? La salsa tiene su origen en una especie de jazz afrolatino que va a tener muchas variantes, pero que finalmente ha sido ese diálogo, digamos, de músicas afrodiaspóricas. Podemos continuar a la siguiente diapositiva. Entonces, claro que desde los orígenes mismos, digamos, o los antecedentes afrocaribeños, digamos, de la salsa, afrocubano, desde el son cubano mismo, las mujeres y las mujeres negras siempre estuvieron ahí, ¿no? Y siempre, digamos, han hecho aportes. Entonces, lo primero que quiero rescatar dentro de esos aportes que las mujeres y las orquestas femeninas han hecho, digamos, a la música salsa, es el caso, digamos, de la Orquesta Nacaona de Cuba, que fue el primer sexteto femenino de son. Surge en 1932, era una orquesta familiar integrada por más o menos unas 11 hermanas, todas ellas músicas de primer nivel, y tocaban el son, hacían música del son en un momento en el que el son era una música rechazada por la burguesía criolla cubana, ¿no? Que era vista como una música campesina, de gente empobrecida, de personas negras, ¿no? Sin embargo, ellas en este ámbito que al inicio era rechazado por la propia idea de nación, digamos, más blanca, criolla, cubana, logran abrirse paso, logran tener gran éxito. México fue fundamental, digamos, en el éxito de la Orquesta Nacaona. Llegan a ir incluso a Europa a presentarse y bueno, hacen parte del legado, digamos, musical cubano, pero también de la propia historia del son y de todo lo que antecedió a la música salsa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. También me parece importante resaltar un poco el nombre de la Orquesta Nacaona porque es un homenaje a una cacica taína indígena que lideró la lucha anticolonial
del cacicazgo de Quisqueya, lo que es ahora la isla que comparte actualmente República Dominicana y Haití, ¿no? Entonces el nombre que ellas escogen es también una forma de hacer, digamos, homenaje, reivindicación a esas mujeres luchadoras, indígenas, prietas, racializadas, negras, desde la lucha, digamos, social, pero también desde los aportes, digamos, musicales, ¿no? Ya sea a finales de los 80, esta orquesta se renueva, deja de ser una orquesta familiar, comienza a estar integrada por pues músicas egresadas del Conservatorio de Cuba y siguen vigentes. Es, digamos, la orquesta más longeva femenina dentro del panorama musical afrocaribeño y afrocubano, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Diapositiva. Entonces, aquí, bueno, voy a ahora rescatar, digamos, el aporte de la Lupe. Esto ya, digamos, más dentro de propiamente la segunda mitad del siglo XX. La Lupe es una cantante cubana, afrocubana, que nació en Santiago de Cuba. Ella inicia, digamos, su carrera artística en Cuba, pero muy rápidamente se traslada a Nueva York, a los Estados Unidos, y trabajando de la mano de grandes músicos, por un lado cubanos como Mongo Santamaría, pero también de un New Yorker como fue Tito Puente, que no nació propiamente en la isla, en Puerto Rico, pero tenía padres puertorriqueños, eran los más importantes músicos de toda esa fusión entre la música afrocubana y ese jazz afroamericano, todo eso que se conocía como el jazz afrolatino. Ella comienza a trabajar con estos músicos y se convierte en la pionera de, digamos, el mundo de la música latina en Nueva York. La pionera del Latin Soul, por eso ha sido conocida como la reina del Latin Soul, y se distinguió por un canto arrabalero muy potente y un performance muy transgresor, ¿no? Que tenía que ver como con todas sus raíces y su herencia, digamos, afrocubana. Podemos pasar a la siguiente. Y el legado de la Lupe, digamos, fue fundamental porque aunque Celia Cruz tal vez ahora nos es mucho más conocida, más recordada, digamos que la Lupe fue la primera que abrió, digamos, esa senda para las mujeres en el ámbito de esa música latina, de esos antecedentes de la salsa, y fue la primera reina. Pero luego vendría Celia Cruz, digamos, ellas son más o menos contemporáneas, iniciaron su carrera casi al mismo tiempo. Lo que pasa es que la Lupe no logró integrarse, digamos, al movimiento salsero propiamente de los 70s, ella quedó marginalizada por una serie de crisis personales, etcétera, y Celia sí logró convertirse en esa gran reina de la salsa, porque aunque ella inició en Cuba también como cantante, haciendo parte de orquestas femeninas como las Mulatas de Fuego desde la década de los 40, ella también hizo parte de todo el movimiento, digamos, de el son cubano, ¿no? Siendo una de las figuras principales de la Sonora Matancera, pero ya en los 60 ella viaja aquí a México y de aquí busca irse a Estados Unidos. También se encuentra con Tito Puente, que era como la figura fundamental de ese panorama, digamos, de la música afrolatina en Nueva York, en Estados Unidos, y por la vía de Tito Puente, aunque no tuvo mucho éxito, fue conocida por otro gran músico de origen judío que no tiene raíces, digamos, caribeñas o afrocaribeñas, sin embargo, se vio siempre muy atraído por toda la musicalidad afrolatina, que fue Larry Harlow, y él es el que, digamos, la invita a ser parte del primer álbum icónico de la salsa, que fue Omi, una ópera latina, y eso le permite pasar al estrellato de la salsa, a ser parte de la Fania All Stars, que fue como la principal orquesta que reunió a los más grandes músicos de la salsa del momento, siendo ella la única mujer y mujer negra dentro de esa orquesta, y bueno, constituyéndose en esta reina de la salsa, ¿no? Y que además ha sido una de las cantantes y artistas más importantes, digamos, de la historia de la música latinoamericana. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Digamos, otra cantante, otra sonera, y otro aporte de las mujeres negras a la musicalidad de la salsa que me interesa destacar, que es un poquito más reciente, es la de la cantante La Chocorta, más conocida como la Diva del Sabor. Ella nació en Santurce, Puerto Rico, ella sigue activa, vigente, está viva todavía,
Y bueno, es una mujer que, pues yo digo que es la mujer orquesta porque es cantante, pero también es percusionista, ha sido actriz, ha producido sus propios espectáculos, creó su propio sello musical, porque ha sido una mujer que aunque muy talentosa, pues se ha encontrado con todas, digamos, los obstáculos del sexismo, el racismo, de la industria musical, ¿no? De la salsa y de Puerto Rico, esto la llevó a crear su propio sello musical Choco Locochón Records, y desde ahí ha lanzado pues sus propios álbumes, la gran mayoría como solistas, pero haciendo colaboraciones con diferentes músicos, no solo mujeres, sino también hombres importantes de la salsa, como Maelo Ruiz, incluso incursionando un poco en colaboraciones con raperas y reggaetoneras también, ¿no? Y creo que ya seguimos con la siguiente cantante, la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, voy a cerrar para, digamos, en el rescate de estos nombres de estas mujeres, de estas soneras que han aportado a la salsa, con Yolandita Rivera, que también está viva, que también sigue vigente, aunque ella ha atravesado pues varias, digamos, también dificultades personales y en su trayectoria artística. Yolandita Rivera es conocida como la ama de la salsa, también es puertorriqueña, nació en Ponce. Ella inició una carrera más como corista. La verdad le llevó mucho tiempo llegar a consolidar, digamos, como una carrera musical más independiente, de grandes orquestas reconocidas como las orquestas de Willy Rosario, la Sonora Ponceña, y fue solo hasta el año 2009 que ella pudo lanzar, digamos, su propio sello, su propio álbum como solista. Y bueno, desde ahí ha seguido, digamos, activa, aunque no ha podido, digamos, mantener más esa trayectoria musical sacando, digamos, más álbumes, ¿no? Pero bueno, está, digamos, reconocida como de las más importantes soneras dentro del ámbito de la salsa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, esta primera parte, bueno, quería concentrarme más en el rescate, digamos, de esos aportes, de esas soneras negras que creo que están a veces bastante desconocidas, y ahorita quisiera enfocarme un poquito más en dar cuenta de cómo es que a las mujeres negras, independientemente de que seamos músicas, cantantes, se nos ha representado en términos, digamos, de la composición de la letra en la salsa, ¿no? Y claro, estas representaciones van, por un lado, desde estas visiones o estereotipos racializados, sexualizados, hasta, digamos, reivindicaciones, pues, más políticas de carácter, digamos, feminista, antirracista, ¿no? Entonces, voy a empezar primero como por el análisis que he hecho de las canciones que han representado más a las mujeres negras de manera estereotipada dentro del ámbito de la salsa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de esta selección y curaduría de canciones que yo he hecho, las canciones que, digamos, he seleccionado en las cuales en su letra, en sus composiciones, se han representado estos estereotipos de las mujeres negras, ¿no? Hipersexualizadas, racistas, pues tienen que ver o han estado ancladas pues con toda la historia de las que provenimos las mujeres negras, ¿no? Esos efectos del colonialismo, esos estereotipos arraigados desde la esclavización, y que lastimosamente han seguido vigentes vía el racismo contemporáneo, ¿no? Entonces, ahí podemos, digamos, rescatar, aunque pues ahí digamos que hay algunas contradicciones de las que luego podríamos como conversar después. Canciones como La Negra Tiene Tumbado de Celia Cruz, Eres la Mulata de Tite Curet Alonso, Salomé Cheo Feliciano, La Negra No Quiere del grupo Nietzsche, La Mulata Rumbera de la Orquesta Nacaona de Cuba, de la que les hablé hace un rato, Ansia Loca de Cheo Feliciano, Linda Mulata de Rey Barreto, Mujer Divina de Yo de Cuba, Vente Negra de Habana con Cola. Estas son canciones que, aunque sabrosas, potentes, pues digamos, las pongo del lado más de la estereotipación, porque digamos que sí están un poquito más apegadas a la idea de la mujer negra, pues que tiene mucho sabor al bailar, ¿no? Que es muy cadenciosa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que tiene una sexualidad, digamos, aparentemente pues mucho más descarnada, por decirlo así, ¿no? Que por un lado reivindican la alegría, que no está mal, pero que siempre está un poco asociada a esa idea de
control, estereotipación, objetualización de sus cuerpos, ¿no? Mujeres que tienen como una astucia, una fuerza y dureza de carácter, pero que no son plenamente confiables, ¿no? Que siempre van a buscar, digamos, seducir o sacar algún tipo de beneficio, manipulación, y finalmente se muestra mucho esa ambivalencia entre un deseo, atracción por el goce que transmiten las mujeres negras, pero al mismo tiempo un intento de control y de mirada peligrosa sobre esa misma sensualidad, digamos, que transmiten las mujeres negras, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el otro bloque temático de esta selección de canciones, pues están, digamos, más los repertorios de representación, más asociados, digamos, a reivindicaciones mucho más politizadas, ¿no? Que podríamos considerar, o que yo de pronto un poco arbitrariamente nombro como que podrían tener un carácter más feminista, antipatriarcal, antirracista, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sin duda, estas representaciones que tendrían que ver más como con la reivindicación de las luchas antirracistas y antipatriarcales desde las mujeres negras expresadas en estas composiciones, en estas letras de salsa, la gran mayoría pues son interpretadas o compuestas por las propias mujeres negras, cantantes, músicas. Hay uno que otro hombre que ha escrito canciones muy reivindicativas, también hay que decirlo. Pero bueno, las estereotipadas son más interpretadas por, digamos, hombres negros o hombres prietos, digamos, dentro de esta industria musical, y son más, digamos, las reivindicativas que vienen de la propia, ¿no? De la propia, digamos, composición o interpretación de las mujeres negras. En este caso, algunas de las canciones que yo he seleccionado y he analizado desde esta mirada, digamos, feminista negra antirracista, pues son Soy Antillana, de Celia Cruz y la Sonora Ponceña, La Reina Negra, de Luigi Texidor, Juana Bayona, de la Sonora Ponceña, Naborí, de Cheo Feliciano, el homenaje a las soneras de la Chocohorta, Basta, de la Chocohorta, de las que le hablé hace un ratito, Yo no tengo marido, de Yolanda Rivera, Déjala bailar, de la cantante Soledad Bravo. Podemos seguir a la siguiente, por favor, a la siguiente. Juana Morales, de Domingo Quiñones, y La Reina de la Lupe. Entonces, en estas canciones, en sus letras, en sus composiciones, yo he podido identificar pues todos unos repertorios de representación que tienen que ver más con esa reivindicación de esas resistencias antirracistas y antipatriarcales que hemos dado las mujeres negras, ¿no? Por ejemplo, una canción como Soy Antillana, de Celia Cruz, en su letra reivindica toda esa resistencia ancestral africana, asociada a una reivindicación positiva de la identidad como mujeres negras, pero sobre todo de ese origen afrocaribeño. También, digamos, muchas de estas canciones, La Reina de la Lupe, compuesta por ella misma, es una celebración de esos talentos que tienen las mujeres negras como bailarinas, como cantantes, como compositoras, y que desde ahí logran ser, digamos, reinas de esos ámbitos musicales, no en un sentido elitista, sino como en el sentido de toda esa experiencia que ganan dentro de esos ámbitos, digamos, artísticos, ¿no? También hay canciones que afirman esa autonomía y libertades de las mujeres negras, que denuncian el racismo y el sexismo que viven en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente, por ejemplo, la canción Juana Morales, de Domingo Quiñones, denuncia el racismo que han vivido las mujeres negras dentro de las cárceles latinoamericanas. También hay canciones que cuestionan esos controles relacionados con esa idea del amor romántico, pues digamos más patriarcal, más opresivo, ¿no? Más blanco burgués. También hay, digamos, canciones que rechazan los celos como esa expresión de amor. Por ejemplo, una canción como Basta, de la Chocohorta, o Yo no tengo marido, de Yolandita Rivera, ¿no? Y que finalmente apuestan o reivindican esas formas de amar, pues un poquito más sanas, un poco menos patriarcales, un poco menos, digamos, sexistas, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya con esto yo, pues, cierro, digamos, ya termino mi presentación oficialmente. Solo quería dejar aquí como una sugerencia, ¿no? Para compartir una videografía en la cual podemos un poco también hacernos esta idea de cuál ha sido el papel de las mujeres negras racializadas en la salsa y la música afroantillana. Hay un documental muy bueno que se llama La Ruta del Ritmo, que celebra mucho el legado de la Orquesta Nacauna de Cuba y muestra, digamos, todas las complejidades de ser
músicas y al mismo tiempo intentar llevar una vida familiar o relaciones románticas, ¿no? Y bueno, algunos videos de canciones para que puedan conocer, digamos, a algunas de estas soneras y cantantes como Yolandita Rivera o La Chocorta. No sé cómo hoy de tiempo, si ya se me acabó. Si ya se me acabó, aquí dejo, y si no, solo les pediría si se puede compartir el video de Lo mío es cantar de Yolanda Rivera, y ya con eso yo termino, ya. Esto Sí, sería lo que tenía preparado, y gracias por la escucha. Sí. muchas gracias, Astrid. Tenemos unos minutos, entonces yo creo que podemos compartir la canción que tengo aquí. No sé si ven la página de YouTube. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ok. Bueno. Ahora. Si no fuera porque soy carabalín, tengo lo mío con valor, estuviera cantando para ti. Si no fuera guerrero el corazón, porque siempre hay gente por ahí que quisiera acallar mi voz. Si mi alma no fuera tan grande, si cama no ardiera una ilusión, fuera porque soy así, fervorosa por cantarle a mi país una canción de amor para soltar. Soy guarrachera, lo mío es cantar, lo mío es cantar. Soy guarachera, conozco el detalle, por eso en la calle me llaman sonera. En la calle de mi pueblo todos me quieren y me siento orgullosa de ser su sonera. Soy guarachera. Creo que hemos escuchado un fragmento. Sí, creo que hemos escuchado un fragmento importante de la canción porque el video dura 7 minutos, entonces podemos seguirle la pista más tarde para terminar de escucharlo completo. Y bueno, muchas gracias, Astrid, por tu presentación, por todas las pistas que nos has dado tan interesantes de este ritmo tan popular, pero al mismo tiempo con tanta complejidad, precisamente por esto. Bien, tendríamos que dar paso a la última presentación. Daniel Mathieu y Esmeralda Mathieu, su hija, habían preparado el tema titulado Canción, Feminismo y Resistencia sobre la muchacha de Colombia. Sin embargo, han tenido un problema médico, le han reprogramado una intervención a su hija, entonces no puede estar él aquí, ha intentado grabar la presentación, pero solamente vi un fragmento. En síntesis, me ha transmitido su presentación. Él le iba a explicar, obviamente, de otra manera, entonces yo voy a leer simplemente las ideas más importantes que están resumidas en unas páginas sobre la muchacha, y les voy a mostrar los videos que él me ha pedido, pequeños fragmentos de esta cantante, que me ha pedido que les muestre, ¿no? Entonces, el tema tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver, canción de una cantante mujer, perspectiva feminista y resistencia y protesta. Quiero decir también que Daniel Mathieu es el mismo decimista y que ha participado activamente desde el arte en todas las manifestaciones y protestas que se están dando en este momento en Perú. Bien, empiezo con su presentación.
El encuentro entre el arte y la política da cuenta de una significación común que permite crear nuevos conceptos de vida. Son las acciones colectivas las que abren los tiempos de discordia, a la vez que el arte crea los discursos necesarios para dar cuenta de ellos. Así hay momentos homogéneos y vacíos de progreso mecánico, sin crisis ni rupturas, y otros que, al decir débense, están llenos de lucha. Cito, un tiempo de crisis y derrumbamientos, según las palabras del filósofo francés. Por su parte, Jacques Rancière propone el disenso como la encarnación del accionar político de las masas. Sería lo opuesto al consenso, en que la acción política queda reservada para una élite especializada, la clase política. En el momento de disenso, el monopolio del poder queda roto y con ello se hacen necesarias nuevas subjetividades de las que los trabajadores de la cultura tienen que dar cuenta. Las prácticas artísticas no solo son construcciones simbólicas que ofrecen una crítica social, sino que contienen la posibilidad de intervenir directamente en la arena política. Un momento así en Colombia fue el gobierno de Iván Duque, con el que finaliza el periodo uribista de ese país. Es muy pronto para evaluar aún el gobierno de Petro. De hecho, muestra varias limitaciones que lamentamos quienes ansiamos un cambio más radical, pero la derrota del Centro Democrático, que ni pudo llegar a la segunda vuelta, es clara. También es claro que esta derrota no fue en las urnas, la derrota del uribismo fue en las calles, y lo que ocurrió en el momento electoral fue ponerle límites a la rebeldía. Cito, la mejor manera de matar un movimiento social es llamar a las elecciones, sostiene Pierre Bourdieu, con toda razón. De hecho, fue la calle la que detuvo las reformas tributarias y de salud de Duque, que ponían todo el peso de la crisis sobre los más pobres. Se consiguió la matrícula universitaria gratuita para los más necesitados. Incluso hubo varios cambios políticos importantes que describe Jaime Arocha Rodríguez en un evento anterior en la Universidad de La Reunión. Cito a Jaime Arocha: la salida del ministro de Hacienda, cuyo reemplazo a su vez derogó la compra de 14 billones de pesos de unos cazabombarderos añorados por el militarismo imperante, la renuncia de la canciller Claudia Blum después de múltiples objeciones por su ineficiente política exterior. Fin de cita. Pero también fueron meses de intensa lucha social que dejaron muertos, heridos, desaparecidos. El punto central de la movilización se produjo entre el 28 de abril y finales de mayo de 2021. Pero hay quienes consideran que en verdad se prolongó hasta las elecciones de junio de 2022. No fueron elecciones normales, fue un gran movimiento popular el que se vivió en Colombia. Masas incansables de marchantes por las calles durante esos 14 meses hicieron sentir su protagonismo distinto. En él, las mujeres y los jóvenes cumplieron roles fundamentales tanto en el accionar del mismo como en la posibilidad de levantar sus propias banderas de género o etarias. El Espectador, el diario El Espectador, informa de estos días. Cito a este periódico. Durante estas protestas, el país entero fue testigo de la lucha de muchos hombres jóvenes en las primeras líneas que inicialmente se organizaron para defender a los manifestantes y después se convirtieron en los líderes y la cara visible de las marchas. Sin embargo, son muchas las mujeres que han luchado a la par con estos jóvenes mediante labores de cuidado y organización, aunque es una labor que poco se les ha reconocido. Fin de cita. No es gratuito que, según denuncia Amnistía Internacional, la fuerza pública usó la violencia sexual y otras formas de violencia de género contra mujeres y personas LGTBI, además de lenguaje y expresiones sexistas, misóginos y abusivos. Quiero pedirles que reparen en estas labores de cuidado de las que habla el artículo del Espectador, a las que volveremos cuando analicemos las canciones de La Muchacha. Por ahora, haré notar que el nombre artístico que se coloca, Laura Isabel Ramírez Ocampo, tiene una doble función. Cuestiona la figura de autor, que todo lo sabe y todo lo conoce, es simplemente la muchacha. Lo que coincide a la vez con una presentación sencilla, sin coros ni edición pomposa. Por el contrario, como alguien dijo, se trata de letras, entre comillas, sin pelos en la lengua, en los que fácilmente se encuentran expresiones del habla popular colombiana o incluso una mandada a la mierda lanzada contra la policía. Esta combinación de sencillez y contundencia es lo que las hace tan envolventes. Su afición musical le viene marcada por la influencia de su madre en su maizales natal, Lucena Ocampo,
que así se llamaba su mamá, era aficionada a Nino Bravo, Mercedes Sosa, Violeta Parra. Pero pronto sintió la influencia de su propia generación y comienza su actividad artística cantando reggae con un grupo de amigas. Luego le vendría la influencia nacional colombiana al conocer el ritmo de Edson Belandia y el folclore de cantaoras, prácticas que ajustándose a los tiempos representan de manera diversa la memoria colectiva de las comunidades. Según El Espectador, las cantaoras le revuelcan la cabeza. Tiene grabadas varias canciones, pero son 3 discos los más significativos. El primero, Polen, de 2018. El segundo, Canciones Crudas, de 2020, y Más Canciones Crudas, de 2021. Me parece significativo el título de sus discos. Puede significar que no están demasiado elaboradas, esa falta de edición pomposa de la que hablamos en párrafos anteriores, o hablan de una calidad áspera, fuerte, que es otra característica de La Muchacha, sobre todo en el disco del 2021. Elaborado en medio del paro nacional, busca darle una expresión a lo que pasa en las calles. Es ese arte de disenso del que habla Rancière, en que lo estético y lo político se encuentran. De este disco hemos seleccionado 3 canciones. Bueno, voy a compartir la pantalla para escuchar las canciones. Espero que se pueda oír bien. La primera es de La Muchacha, el blues de los tombos. Voy a difundir un breve fragmento. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en 3 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tomba no me cuida, a mí me cuida mi mamá. Bien, el blues de los tombos parte de contraponer el tema del cuidado como vigilancia, que es el que realiza la policía, el cuidado como colaboración vital, que se realiza en la convivencia familiar o amical. El cuidado como vigilancia es agresivo. Nos habla de motonetas que hacen seguimiento a sus víctimas, de movilizados a los que se les parte en 3 pedazos la cara, de requisas y bolillazos. El centro de la canción va más allá del policía o del tombo, para seguir el lenguaje coloquial de La Muchacha, para insistir en la idea de que en realidad lo hace a la orden de los fulanos, como dice la canción. Si bien es una clara alusión al poder, no pudo ser mejor elegida la palabra, que tiene algunas acepciones despectivas. Frente a ese cuidado agresivo de los tombos, se levanta el cariñoso de la familia y la amistad. Pone a ambos en el mismo nivel. En realidad debemos suponer que la mamá no es una esclava del hogar, sino más bien una amiga. Y junto a ellos el cuidado de una persona. Amaya Pérez Orozco propone reconocer como sujeto de derecho al individuo racional. Cada quien tiene características etarias, de género, de salud, de empleo propias, pero al mismo tiempo dependemos unas de otras. Nos organizamos colectivamente para vivir y tenemos responsabilidades sobre el bienestar de otros. Conforme avanza el capitalismo, nos quieren convencer de que el éxito es personal y que debemos compartir unos con otros. Nos quieren desorganizados y solitarios, pero esa forma de vida es imposible de realizar. Tejemos redes sociales a cada instante. Y ya la palabra amiga y el acto de protegerse entre todas cobra en el blues de los tombos una dimensión política. De hecho, el paro nacional fue obra de amigos y amigas, quizá desconocidos al día anterior, pero que se entrelazaron rápidamente. La segunda canción
me parece que tiene que ver con Noa Sara, que vamos a escuchar brevemente. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. El tema de los desplazados en Colombia es quizá hasta más grave que el venezolano. La diferencia es que mientras el segundo es al exterior, el colombiano tiene que ver con comunidades enteras saliendo de sus espacios naturales. Según estudios de la CEPAL, en 2008 había 2.169.874 personas que se habían desplazado forzosamente, cifra que equivale al 5% de la población colombiana y es la segunda en magnitud y la tercera en porcentaje de la población total en el mundo, comparable solo a Sudán y Uganda. La cifra no ha hecho sino crecer desde entonces. El problema de los asesinados, sea por conflicto interno o por liderar la sustitución de cultivos de uso ilegal, es igualmente grave. El 12 de febrero de este año, la unidad indígena del pueblo Agua le decía al mundo, cito, la violencia no para en nuestro territorio ancestral Agua. Las víctimas siguen aumentando sin que haya una respuesta efectiva e integral del gobierno. Los actores armados continúan operando con sus lógicas de muerte y terror, sin control alguno. Fin de cita. Dejo constancia que esto es durante el gobierno de Petro. Durante el paro nacional no solo debía contarse con los autores armados de los grupos paramilitares, sino que el propio gobierno, a través del SMAT, fue un factor de muerte. La canción Noa Sara, se refiere justamente a eso. Está situada en el campo, en un campo de muerte. A mí no me asara su pistola. Y de desplazamientos. A mí de esta tierra no me sacan. Un espacio en el que quieren privar de todo al campesino al punto de declarar la semilla de ilegal. No se menciona quién es el que dispara, si es estatal o extraestatal, sin embargo se habla de autoridad. Frente a la autoridad que viene de arriba está la pujanza del grupo combo azaroso, que viene de abajo. Y es la fuerza de la minga, esa forma de trabajo colectivo que se usa en toda la zona andina y que en Colombia se ha vuelto también una resistencia colectiva. Esa potencia colectiva va produciendo también un cambio en el yo poético. Al principio no solo quiere morir, cuando dice, y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, sino que quiere incluso matar, cuando dice, yo también tengo hambre de matar. Pero luego de ver la minga, de saber que es la fuerza colectiva de la que ella es parte, la que resiste a la autoridad, aumenta su apuesta por la vida, cuando dice, y a mí que me coja la muerte, ni siquiera en la puerta de mi casa, porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme las balas. Bien, y el último ejemplo, vamos a oír aquí la última canción, extracto de canción.
aquí sentada y todo tan baraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Bueno, el tema es corrupción y violencia. En la sentada, el yo poético está sentada esperando que alguien le invite una cerveza para contarle lo que pasa en el país. Una historia que va a ser larga, larga como el cañón del río, donde habitan los escorpiones. Recordemos la fábula del escorpión y la rana. Los escorpiones no son iguales a uno. Cito, hay personas que sacarán su maldad sin importarle las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos. De cita, dice la moraleja. De ahí los adjetivos que vienen después, sucio, berraco, alusiones a los paramilitares, pero también a la corrupción, al oculto, a lo que se hace debajo de la mesa. Más adelante será debajo de la tierra, que supone una mayor profundidad en el ocultamiento, pero también alude al entierro, a la muerte. Corrupción y muerte van paralelas en el régimen de la necropolítica. Se comen el queso y matan al ratón. Y por eso mismo es el régimen del silencio en el que a los de abajo nos queda solo las opciones de callarnos o que nos callen a la orden del Señor. A quien se alude con los señores o políticos, patrones o jefes de la mafia, en realidad las preguntas sobran. Hay una unidad entre todos ellos. Los negocios legales sirven para ocultar los ilegales y el poder político sirve para articularlo todo. En estos países que no han podido desarrollar una burguesía independiente, que desde su nacimiento dependieron de España, Estados Unidos o cualquier otra potencia, tenemos una lumpenburguesía. Para concluir y cerrar la presentación, las canciones del disco Más Canciones Crudas, grabado por La Muchacha en medio del paro nacional de Colombia, le dan voz a los protagonistas del mismo, tanto urbanos como rurales, creando así un momento de disidencia estético y político que cuestionara todo lo vivido por un país en el último medio del siglo. Por lo menos, y abrirá otro momento histórico donde jóvenes, mujeres y campesinos tendrán un protagonismo que empujará al cambio social, más allá de las fortalezas o debilidades que el nuevo gobierno pueda mostrar. Muchas gracias y siento si he leído mal una presentación que no es mía, pero he hecho lo posible por transmitir lo que Daniel hubiese querido decir. Gracias. Bueno, tenemos tiempo, yo creo que he tomado un poco tiempo, entonces podemos hacer una rueda de conferencias, de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo para Astrid, porque yo no podré responder por David, aunque puedo comentar las canciones de La Muchacha tan fuertes e inspiradoras. Sí, Lizarlet. Sí, yo tengo una pregunta para Astrid. Si entendí bien, ella organiza pues encuentros de baile y me gustaría saber dónde podríamos pues obtener esta información. Si algún día nos encontramos en la parte de México donde estés, ¿cómo podemos ir? Hola, Lizarlet. Sí, son espacios de baile y también de escucha. Un poco lo que yo hago es, me acompaña un DJ, que es el que pone a sonar las canciones. Yo presento una breve contextualización de datos de producción, de mensaje de la canción, se pone a sonar y se invita al espacio de baile. Entonces combina un poco baile y apreciación de canciones. Lo estoy haciendo mes con mes, o eso estamos intentando. Lo hacemos ahora en un espacio que se llama Travesura Bar, que tiene pues como un enfoque feminista, un poco queer, disidente. Entonces, pues probablemente si llegas a venir por aquí, pues ese sea el espacio. Lo hemos hecho también en otros
espacios culturales como cooperativas, ¿no? Cafés que tienen, digamos, interés por este tipo de contenidos, pero donde hemos estado más constantes, perdón, es en este bar que queda en el centro de la Ciudad de México. Ah, Y a en la Ciudad de veces, México. y a veces, ajá, sí, y a veces nos han invitado a otros lugares, pero la verdad ha sido más constante aquí en la Ciudad de México. Eso. Muchas gracias. Vale, sí, ojalá nos vamos a encontrar. Pues yo creo que sí, porque yo soy de Toluca, entonces no me queda lejos de la Ciudad de México. Un día seguro iré. Vale, pues por aquí estaré. Voy a compartir aquí mis redes sociales porque regularmente por ahí comparto toda la publicidad de los eventos para que quienes quieran llegar y les dé la oportunidad. Gracias, sí. Hola, Hola, no sé si Verdi. puedo preguntar. Claro que sí. Ah, vale. Yo quería preguntarte, Astrid, si hay en las orquestas de salsa, hay orquestas así conocidas solo de mujeres. Igual que en otras músicas hay espacios en los que solo tocan mujeres y en la salsa también ocurre algo parecido. Hay ese movimiento también así. Sí, mira que sí hay, pero la verdad sí han sido bastante desconocidas, marginalizadas, invisibilizadas, y muchas de ellas a veces no han podido mantenerse en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una que se reseña como la primera orquesta de salsa, propiamente de salsa, como movimiento de los 70s, fue Latin Fever, apadrinada un poco por Larry Harlow, y ellas solo pudieron sacar un álbum, y ahí murió el proyecto, ¿no? Porque no tuvo, digamos, eran buenísimas músicas, realmente uno escucha ese álbum y era muy bueno, pero pues en una industria dominada sobre todo por los hombres, pues les fue muy difícil. Dentro de la investigación que yo he hecho y lo que conozco, sobre todo en Cali, Colombia, de donde yo soy originaria, hubo un movimiento muy importante de orquestas femeninas de finales de los 80s, orquestas como Son de Azúcar, la Orquesta Canela, sobre todo esas dos. Son de Azúcar, hasta donde entiendo, creo que se desintegró, pero la Orquesta Canela todavía sigue vigente y la Orquesta de Caché también siguen vigentes. Han logrado, o sea, sí lograron posicionar éxitos a finales de los 80s, principios de los 90, sobre todo, como que ese fue el momento del boom más importante de ellas, porque además estaba muy asociado a la salsa romántica y ese pues fue un momento que les permitió a ellas como posicionarse. Yo, bueno, no quiero pecar un poco de elitista, pero voy a hacer este comentario porque lastimosamente siento que aunque en esas orquestas hay muy buenas músicas, cantantes de verdad con grandes talentos, lastimosamente siento que cuando se les da más difusión es justamente cuando tocan canciones más románticas. O sea, los intentos de orquestaciones que tratan de tener no solo, digamos, canciones explícitamente políticas, sino como música, la salsa, digamos, más elaborada, por llamarlo así, siento que les cuesta posicionarse o se les cierran más las puertas, como fue el caso de Latin Fever y digamos otros casos, ¿no? Entonces, como que mientras se adecúen un poco a ese parámetro más estereotipado del amor romántico, aunque sean excelentes artistas, se les da más lugar, pero si intentan otro tipo de proyectos es más difícil. Recientemente conocí el proceso de una orquesta que se llama Son Mujeres, que es de Cali, y que es muy interesante porque integra tanto mujeres negras como mestizas, ¿no? Como de los dos. Y ellas han intentado hacer un proyecto que también reivindique justamente todo este legado afrodescendiente. Han hecho cosas muy interesantes, que es casi como, ¿no?, un proyecto un poco entre teatral, performancero y la propia música.
Y sin embargo, o sea, en Cali han sido reconocidas, pero no han logrado como esa proyección internacional o del mismo nivel que alcanzan pues las orquestas masculinas, vamos a decirlo así. Entonces sí siento que pues esa relación entre sexismo y racismo sigue pesando. La Orquesta Nacaona de Cuba, pues sí ha logrado, yo creo que es la única que yo no sé cómo ha logrado mantenerse como por casi 90 años de historia, renovarse, ¿no? Sin embargo, eso, son muy conocidas en Cuba, de pronto en el Caribe, pero siento que internacionalmente, pues no, o sea, no tienen el mismo conocimiento que, no sé, la orquesta de Gilberto Santa Rosa u otras orquestas más masculinas. Entonces es un poco la contradicción, pero que hay intentos, que ha habido proyectos, sí los ha habido, pero como que duran un tiempito y luego son un poquito acalladas, es lo que yo he visto. Eso. Sí, sí, gracias por la pregunta, importante. En el chat también he colocado el enlace por donde se están difundiendo, sobre todo para que quede un registro de estas mesas. Si quieren luego difundirlos, pues es una forma más sencilla de transmitirlo a otro público interesado, alumnos, etc. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. ¿Sí? Iba a decir lo mismo que nos hace. Todo el repertorio que nos ha mostrado Astrid es muy valioso para nuestra playlist, para este proyecto va a ser difícil escoger. Sí, a propósito de playlist, no tengo la verdad muchas creadas, pero hay una que sí se llama Homenaje a las Mujeres Negras en la Salsa, está en Spotify, entonces por ahí bueno, por ahí lo podría seguir, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, comentario, podemos cerrar aquí entonces esta mesa. Es un poco, bueno, en la isla de la reunión es un poco tarde y hay mucho alboroto familiar. Entonces, bueno, muchas gracias a todas, a todos por haber estado aquí este día, por habernos llenado la cabeza y el cuerpo de música. Y bueno, seguimos reflexionando. Seguiremos el lunes por la tarde de Francia y de aquí, con las últimas presentaciones, las dos últimas mesas, que van a ser más bien francófonas. No sé si Liz quiere añadir algo más. No, darles las gracias a todas ustedes, todos ustedes, ¿no? Por su participación, por compartir tan generosamente sus trabajos, sus investigaciones, sus ideas y la música que les gusta, que nos gusta también, de hacernos descubrir también tantas artistas desconocidas o invisibilizadas, ¿no? En general. Pues yo creo que, o sea, eso es un poquito también lo que ofrece la música, ¿no? El compartir es muy importante porque, o sea, me parece que es una de las artes que ofrece la mejor posibilidad de hacer cosas colectivas y compartirlas emocional, racionalmente, en fin, de todas formas. Y bueno, me pareció que la jornada reflejó bastante eso, así que muchas gracias a todo el mundo. Gracias y nos reencontramos el lunes. Hasta pronto.